Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias a las autoridades del Congreso y obviamente gracias a la doctora Clelia Vico, como siempre, y a la doctora Rosa Garrido. Mi madrina académica es la doctora Clelia Vico, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a charlar un poquito con respecto a al tema que ella me asignó. Yo trabajo en el Hospital Italiano de La Plata y en el Hospital Cuenca de Cañuelas. Ella me pidió charlar un poco de indicaciones actuales de la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de cuello uterino. Para el desarrollo de la charla vamos a tener una breve introducción, un análisis de diferentes estudios en cáncer de cuello uterino localmente avanzado y en cáncer de cuello uterino temprano. Y luego vamos a dar unas breves conclusiones. Si uno toma nada más que el cáncer ginecológico, debemos recordar que el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar tanto en frecuencia como en mortalidad. A pesar de los diferentes métodos eficaces para su detección, es decir, hacer prevención secundaria, sigue siendo un problema de salud en el mundo. Y lo lamentable es que 2/3 partes de nuestras pacientes con cáncer de cuello son diagnosticadas en estadios no quirúrgicos. Es decir, que se nos pasó el tren con todos los vagones por encima, ¿no? Cuando uno habla de cáncer de cuello uterino tiene que tener claro, pero muy claro, este concepto. Recuerden que los factores de riesgo de recurrencia en cáncer de cuello uterino son de alto riesgo y de riesgo intermedio predominantemente. El factor pronóstico más importante en los tumores sólidos, y el cáncer de cuello es uno de ellos, es el compromiso ganglionar. Pero ¿cómo puedo yo predecir, frente a una paciente con cáncer de cuello, cuál es la chance de ganglios positivos? O sea, el compromiso ganglionar forma parte de los factores de alto riesgo. Sin embargo, me tengo que basar en un factor de riesgo intermedio para predecir el de alto riesgo. ¿Y en qué me baso en el riesgo intermedio? En el tamaño del tumor. Si bien yo sé que riesgo intermedio comparte profundidad de invasión estromal e invasión linfovascular, pero el tamaño tumoral es el más importante. Entonces, si yo tengo una paciente con un tumor menor de 1 centímetro o hasta 1 centímetro, la chance general de esa paciente o de las pacientes para tener ganglios positivos no supera el 15%, o es hasta el 15%. Si la paciente tiene un tamaño tumoral entre 2 y 3 centímetros, la chance de ganglios positivos es del 22%, o hasta el 22%. Y a medida que voy aumentando el tamaño tumoral, aumento la chance de ganglios positivos. Ese dato es muy importante. Cuando analizamos cáncer de cuello uterino localmente avanzado, hablamos de estadios localmente avanzados desde el estadio 1B3 al estadio 4A, de acuerdo a la última estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es FIGO. Todos conocemos que desde el año 1999, en 1999, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, a través de 5 ensayos, muy seguidos uno del otro, pone como tratamiento estándar para los pacientes con cáncer de cuello localmente avanzado la quimio-radioterapia concurrente más la braquiterapia. Sin embargo, el 40% de las pacientes recaen y varias mueren a causa de la enfermedad. Para eso, debemos seguir analizando los trabajos. Eso pasó en el 99. En el 2003 al 2014, se ven varios metaanálisis al respecto y concluyen que la quimioterapia neoadyuvante seguida de radioterapia puede ser perjudicial para las pacientes. ¿Y a qué se debe esto? Seguramente a las dosis bajas de platino, en este caso, e intervalos de ciclos muy largos. ¿Por qué? Porque, sin embargo, la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía reducía el riesgo de muerte en un 35% y una ganancia en sobrevida global a 5 años del 14% en comparación con la radioterapia o cirugía sola. Llegamos al 2015
la combinación de platino y paclitaxel, régimen preferido de quimioterapia neoadyuvante, y los datos indican que los regímenes de dosis densas, cambiamos ahora, son factibles y eficaces con tasa de respuesta general del 68 al 87%. Eso lo dice la doctora Nicoleta Colombo, más de una de ustedes seguramente lo conocen. Por otro lado, fíjense que hablamos de quimioterapia neoadyuvante, pero también se anexa en este periodo de tiempo la inmunoterapia neoadyuvante. A partir de los estudios Keynote 158, aprobado para cáncer de cuello uterino metastásico y o recurrente, PDL1 positivo, en el 2020, 2 trabajos, incluyendo 1.060 pacientes sin tratamientos previos, comienzan a hacer pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas por 5 ciclos, más radioterapia concurrente, más braquiterapia, más 15 ciclos más de pembrolizumab a 400 miligramos cada 6 semanas. Versus la otra rama control, que es pembro, quimio-radioterapia más braqui. Seguimiento a 24 meses, una sobrevida libre de enfermedad del 67% versus 57%, y una sobrevida global tendencia favorable sin todavía un peso estadístico. Pero ya empiezan estos nuevos trabajos. Pasamos al 2022, 300 pacientes, quimioterapia neoadyuvante con cisplatino, 40 miligramos metros cuadrados, más paclitaxel, 60 miligramos metros cuadrados, por semana, por 4 ciclos. O sea que la densidad de dosis es lo que está pesando en este esquema. Más quimio, radioterapia concurrente, baja dosis de radioterapia para mi gusto, 45 grays, en 5 semanas con cisplatino 40 miligramos metros cuadrados. Tasa de respuesta completa del 10% y una tasa de respuesta parcial 70%. Ojo, la cosa ya pinta mejor. Consenso europeo. 3 sociedades muy importantes: oncología clínica, radioterapia y patólogos. En el 2023, objetivo es presentar el estándar más alto de evidencia en el manejo óptimo de las pacientes con cáncer de cuello uterino. El tiempo total del tratamiento, incluida la quimio-radioterapia concurrente y la braquiterapia guiada por imágenes, no debe exceder las 7 semanas. Se va afinando un poco la puntería. Y llega el trabajo que, para mi entender, es el que más peso tiene hoy en lo que respecta a mi tema, quimioterapia neoadyuvante. Este estudio, publicado en el 2023, quimioterapia neoadyuvante más quimio-radioterapia concurrente versus quimio-radioterapia concurrente, que era lo estándar desde 1999. La quimioterapia neoadyuvante implica carboplatino, área bajo la curva de 2, más paclitaxel, 80 miligramos metros cuadrados por 6 semanas. Y aquí está la cuestión para mí también. Quimio-radioterapia concurrente a 78 grays, no 45 como veníamos viendo en los estudios previos, más la braquiterapia. Es decir, que en un seguimiento a 5 años, la tasa de sobrevida libre de enfermedades es del 73% versus 64% para el estándar del 99%. Y la tasa de sobrevida global es del 80% versus 72%. Creo, humildemente, que debería considerarse un nuevo estándar de atención en estas pacientes con cáncer de cuello localmente avanzado. Otro estudio en el 2024 que avala a lo publicado en el 2023, que es el más sólido, porque este tiene solo 146 pacientes incluidas, pero avala lo mismo que el anterior. Ingresa la quimioterapia con la inmunoterapia neoadyuvante, 2024. Entonces, cisplatino 80 miligramos metros cuadrados, más nab-paclitaxel 260 miligramos metros cuadrados, un ciclo, más 2 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con el esquema descrito previamente en el día 1 y camrelizumab 200 miligramos metro cuadrado en el día 2 cada 3 semanas por 2 ciclos, más la quimio-radioterapia concurrente. Tasa de respuesta, 98%. Respuesta completa, 19%.
Respuesta parcial, 79%, algo nunca visto en la ginecología oncológica. ¿Qué pasa con los cánceres de cuello en estadio más temprano? Y entendemos por estadio temprano aquel estadio 1A1 al estadio 1B2, es decir, aquellos tumores que son microcarcinomas, que no vamos a tratarlo obviamente con quimio, pero hasta un tamaño tumoral hasta de 4 centímetros. El tratamiento estándar para estos estadios es la histerectomía radical más la linfadenectomía pelviana. Pero hay alternativas para preservar la fertilidad, sí, claro, porque la gran mayoría de nuestras pacientes hoy día en estadios tempranos son jóvenes y tienen deseo de paridad. Entonces la quimioterapia neoadyuvante seguida de traquelectomía radical, el primero o uno de los primeros estudios publicados. Recuerden, la traquelectomía radical es la extirpación del cuello con los parametrios, más los ganglios, que ahí podríamos charlar si se hace ganglio centinela o linfadenectomía pelviana. La idea es quimioterapia neoadyuvante, platino más paclitaxel por 6 semanas. Si había respuesta, linfadenectomía por robot, o sea, por un cirujano robótico. Si los ganglios pelvianos son negativos, se hace traquelectomía radical por vía vaginal. Preservación de la fertilidad en el 78%. O sea que en tumores que inicialmente eran quirúrgicos, ahora quimioterapia neoadyuvante para conservar el órgano. Otro estudio. Fíjense, el tratamiento estándar ya lo conocemos. Pero este estudio, fíjense que hace primero la linfadenectomía pelviana por laparoscopía, más la quimioterapia neoadyuvante con platino taxol, más cono, solo una biopsia ampliada a nivel del órgano. Tasa de respuesta del 84.5%, tasa de respuesta patológica óptima 69% y preservación de la fertilidad en el 78%, con un seguimiento de 37 meses. Otro, dice, la falta de cirujanos, ginecólogos oncólogos en países con ingresos bajos o medios, por no decir pobres, esa es la palabra correcta. Esto se hace en África, en Botswana. Fíjense, quimioterapia neoadyuvante, reducción del tamaño tumoral y control de las micrometástasis por la quimioterapia neoadyuvante, ahí está el esquema. Y dicen, quimioterapia neoadyuvante, en vez de histerectomía radical, porque no tienen cirujanos, ginecólogos, oncólogos suficiente como para cubrir a toda esa población, los ginecólogos generales le realizan una histerectomía simple, más un muestreo de los ganglios linfáticos pélvicos, el seguimiento a 3,5 años, tiene una sobrevida global del 100%. Ojo, hay que prestarle atención a la quimioterapia neoadyuvante. Y ya para ir concluyendo, quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía conservadora de la fertilidad, revisión de una serie de bibliografías por Medline y por PubMed, entre enero del 2005 y diciembre del 2020, 20 artículos, 114 mujeres, la conservación uterina se logró en el 76,7%. O sea que es factible preservar la fertilidad en un grupo importante de mujeres. Como conclusiones les podría decir que la quimioterapia neoadyuvante para cáncer de cuello uterino localmente avanzado, el Interlase, es hoy o debería considerarse el nuevo estándar en el tratamiento de estas pacientes. Y para cáncer de cuello uterino temprano, frente a la falta de cirujanos, ginecólogos oncólogos en países de ingresos bajos o medianos, es decir, pobres, la quimioterapia neoadyuvante seguido de histerectomía simple, más la muestra de ganglios linfáticos pélvicos, es otra opción. Y por último, la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía conservadora de la fertilidad es una opción, pero está en estudio. ¿Cuál es el futuro? Quimioterapia neoadyuvante con dosis densas. Por otro lado, fíjense que hay diferentes esquemas o diferentes estudios con inmunoterapia neoadyuvante o la combinación de ambos para realizar la conservación del órgano. El futuro ya está acá, solo que falta un poquito más, somos muy pobres, pero en Estados Unidos por cada estado hay aproximadamente 80 robots
nosotros todavía estamos peleando con algunos, 1, 2, 3, 4 en la Argentina. ¿Y cuál sería el futuro con respecto al manejo del cáncer de cuello uterino localmente avanzado? Primero hacer la linfadenectomía para saber si es realmente un estadio 3C1 o 3C2, para ver si tiene ganglios retroperitoneales positivos, y luego recién realizar los esquemas con quimioterapia para poder medir correctamente el resultado de nuestras pacientes. Muchas gracias por la atención. Bueno, yo no mencioné que la doctora Jimena Ortiz era la secretaria de este módulo. A continuación vamos a escuchar a la doctora Rosa Garrido, especialista en ginecología y oncología clínica, jefa de ginecología del Hospital María Curie de Buenos Aires y médica asociada de la sección de ginecología oncológica del Hospital Italiano. Le hemos dado 2 charlas. También es miembro de, como saben, de la SAC, de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica. Los 2 temas que va a desarrollar son, primero, ¿se perfilan nuevos tratamientos en el cáncer de cervix recaído? No, al revés. Bueno, perdón. Primero, tratamiento sistémico del cáncer avanzado de cuello uterino, y a continuación, ¿se perfilan nuevos tratamientos en el cáncer de cervix recaído? Muy bien, tenemos 30 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantadísima con la invitación de hoy. ¿Por qué? Porque creo que este es uno de los temas más calientes en este momento en oncología, el cáncer de cuello uterino. Tenemos 2 estudios nuevos que el doctor Staringer comentó y que yo voy a profundizar un poquito más, así que es un tema que está muy caliente, con muchos cambios. ¿Cuál es el problema del cáncer recurrente o metastásico? Sabemos que el cáncer ginecológico es el más frecuente a nivel mundial y hay un 30% de pacientes que van a recaer dentro de los primeros 2 años. Las series son muy variables, hablan de 15 a 60% que progresan la enfermedad metastásica dentro de los 2 años de completar el tratamiento. La presentación más frecuente es la recaída pelviana local, y la menos frecuente es la metástasis a distancia. ¿Cuáles son la localización de las metástasis? Ganglios pelvianos, paraórticos, pulmones, hígado, peritoneo. Está cortada, porque acá pusieron el PDF y no el PowerPoint, si no me equivoco. Ahí está, gracias. Para la evaluación de la paciente recaída o metastásica, fundamental, buenas imágenes. El PET tiene muy buena sensibilidad y especificidad. También nos manejamos con tomografía, con contraste, con resonancia de abdomen y pelvis, con gadolinio, que nos da muy buena información. Y primero lo que hacemos, en primer término, es descartar si esta paciente puede tener un rescate quirúrgico, ¿sí? Las candidatas para el tratamiento quirúrgico de rescate son las pacientes con recaída central o pelviana, sin hidronefrosis, sin fijación a pared pelviana, con un intervalo libre de enfermedad prolongado y con un tamaño tumoral menor a 3 centímetros. Cuando descartamos lo quirúrgico, ahí sí, decimos que las pacientes son candidatas para quimioterapia como única opción. Lo primero, utilizar los biomarcadores, la expresión de PL1 por inmunohistoquímica, la carga mutacional tumoral, la inestabilidad microsatelital, que nos van a predecir la respuesta a inmunoterapia. También estamos pidiendo el test DER2 por inmunohistoquímica, que luego vamos a explicar más adelante para qué nos va a servir. Pero en general, la carga mutacional tumoral es más frecuente en adenocarcinomas, el PL1 tiene menor expresión en adenocarcinomas y la inestabilidad microsatelital también más frecuente en adenocarcinomas. Para el PL1, recordar que es fundamental el score que usamos. Para cuello usamos el score combinado, el CPS, que evalúa el número de células positivas sobre el número de células tumorales viables por 100. Y el umbral que usamos es del 1%.
Para el tratamiento de primera línea, ¿qué tenemos disponible como primera elección? El pembrolizumab, aprobado para primera línea, junto con quimioterapia con o sin bevacizumab en pacientes con cáncer de cuello persistente, recurrente o metastásico, con expresión PL1 positiva, primero aprobado por la FDA en 2021 y en Argentina llegó en el año 2023. La aprobación se realizó en base al estudio Keynote 826. Es un estudio que evaluó pacientes con cáncer de cuello recurrente, persistente, metastásico, sin quimioterapia previa, y comparó pembro más quimioterapia con o sin bevacizumab versus placebo más quimio con o sin bevacizumab, y los endpoints primarios fueron sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Es fundamental la publicación del New England. Es un orgullo que haya participado en este estudio un grupo de Argentina. Figura la doctora Valeria Cáceres, del grupo del ROFO. Es un orgullo para la oncología argentina y para las mujeres oncólogas argentinas. Fíjense las características de la población de este estudio. Incluyó en su mayoría 76, alrededor del 70% de carcinomas escamosos. La mayoría de las pacientes tenían PL1 positivo. Solo un 11% de la población tuvo un PL1 negativo. Un 50% de las pacientes habían recibido tratamiento con quimio, radioterapia. Y un 30% de las pacientes eran estadio 4B. Y bueno, las curvas son realmente sorprendentes. Vamos a ir pasando. PFS en PL1 mayor que 1, hazard ratio 0.62 con P significativa. PFS en la población all-comer, PL1 positivas y negativas, hazard ratio 0.65 con P significativa. PFS en la población con CPS mayor a 10, también 0.58 hazard ratio, P estadísticamente significativa, y la sobrevida global, que en el cáncer de cuello, en estos estudios no estábamos acostumbrados a ver estos resultados. En la población con CPS mayor que 1, hazard ratio 0.64, P significativa. En la población all-comer también hazard ratio 0.67, P significativa, y la población con CPS mayor a 10, lo mismo. Vemos resultados increíbles. La tasa de respuesta objetiva fue del 66% en el grupo tratado y 51% en el grupo placebo. Los beneficios fueron similares en la población con CPS mayor que 1, en la población mayor a 10, y el grupo de pacientes con CPS menor de 1 fue pequeño, solo 69 pacientes, y hay menor evidencia de la magnitud del beneficio en este grupo. Por eso en la Argentina solo fue aprobada esta indicación en pacientes con CPS positivos, PL1 positivas. Eventos adversos observados en este estudio, los más comunes, anemia y neutropenia. Y las conclusiones del estudio, bueno, el agregado de pembrolizumab a la quimioterapia más menos bevacizumab provee una mejora en PFS y sobrevida global clínicamente y estadísticamente significativa en mujeres con cáncer de cuello recurrente, persistente o metastásico. El beneficio se vio en todas las poblaciones, pero es mayor en PL1 mayor a 1, mayor a 10 y también en all-comers, y el beneficio se mantuvo en las pacientes que recibieron también bevacizumab. Por eso, pembro más quimioterapia con o sin bevacizumab se convirtió en el nuevo estándar de tratamiento para pacientes con cáncer de cuello persistente, recurrente o recaído. Rápidamente hablamos de antiangiogénicos en cáncer de cuello recurrente o recaído para los más jóvenes. El estudio que avala el uso de bevacizumab es el estudio GOG 240, que comparó quimioterapia con y sin bevacizumab y demostró
Aquí tenemos el mecanismo de acción del bevacizumab, es un anticuerpo anti-VEGF, que mostró el estudio 240 beneficios tanto en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global. La mediana de sobrevida global en las pacientes tratadas con bevacizumab fue de 16.8 meses versus 13.3 meses. Esto avaló entonces el uso de bevacizumab en cáncer de cuello recaído metastásico. El problema del bevacizumab, esto es lo más importante de este estudio, son los eventos adversos, la hipertensión, las fístulas, las trombosis. Es por eso que no usamos bevacizumab dentro de un periodo de 6 meses de finalizada la radioterapia pelviana en las pacientes con cáncer de cuello, porque vemos que las fístulas son frecuentes. En los esquemas de combinación con bevacizumab usamos carboplatino en lugar del cisplatino. ¿Por qué? Porque hay un estudio japonés, el JCOG 0505, que estudió 253 mujeres con cáncer de cuello y utilizó carboplatino en lugar de cisplatino y demostró que la respuesta global fue similar al cisplatino, sin diferencias en la sobrevida y con menos eventos adversos serios. Por eso usamos el esquema Pacli-Carbo-Bevacizumab en las pacientes con cáncer de cuello recaído metastásico. Pasamos a la segunda línea. Segunda línea, el agente más recientemente aprobado, más efectivo, es el pembrolizumab. Fue aprobado en Argentina en noviembre de 2018 para pacientes con cáncer de cuello recurrente o metastásico con progresión durante o después de la quimioterapia cuyos tumores tengan expresión de PD-L1 positiva. La dosis es de 200 miligramos cada 3 semanas. La aprobación de esta indicación fue en base al estudio Keynote 158, que es un estudio basket trial, donde se incluyeron 24 mujeres con cáncer de cuello recurrente o metastásico PL1 positivas y mostraron una respuesta global del 17%. Los eventos adversos del Keynote 158, que fueron muy importantes, muy relevantes, son sobre todo las endocrinopatías, hipo e hipertiroidismo, pero la toxicidad siempre fue manejable, ¿sí? Y hubo una adaptación en la dosis del pembrolizumab en la pandemia, y es la dosis de 400 miligramos cada 6 semanas. Siempre pensar en los eventos adversos inmunorrelacionados que pueden aparecer dentro de semanas o meses luego de iniciar el tratamiento con inmunoterapia y puede aparecer hasta 1 año luego de descontinuar el pembrolizumab. Puede comprometer múltiples órganos y aparatos, y una de las cosas que también se hablaron hoy muy importantes es la neumonitis, la enfermedad intersticial pulmonar. Tenemos que seguir las guías que tenemos de NCCN, de ASCO, en cuanto a los eventos adversos inmunomediados, y en pulmón es fundamental hacer una buena clasificación con un buen diagnóstico, la corticoterapia cuando sea necesario y solamente reanudar el tratamiento cuando es una neumonitis grado 1 o grado 2 que ha resuelto dentro de las 12 semanas del tratamiento con corticoides. Otros tratamientos de segunda línea en cáncer de cuello recaído metastásico, tenemos numerosos esquemas, pero que no tienen una respuesta mayor al 15%. Carboplatino, nab-paclitaxel, vinorelbine, paclitaxel semanal, todas tienen una respuesta, muestran una respuesta menor al pembrolizumab. Hasta el momento, en Argentina, entonces tenemos aprobadas en la historia del cáncer de cuello el cisplatino, en el año 78, en los años 2000, al principio de los 2000, la quimiorradiación concurrente con cisplatino. En el año 2004, el esquema doblete pacli-cisplatino en primera línea en enfermedad avanzada o recurrente. En el 2014 llegó el bevacizumab. 2018, el pembro en segunda línea. Y en 2022 aparece el pembro en primera línea más quimio con o sin bevacizumab.
¿Dónde estamos parados entonces en la enfermedad recaída o metastásica? Fíjense, con el nuevo esquema con pembrolizumab en primera línea, hablamos de una PFS de 10 meses, una sobrevida global de 24 meses, una respuesta relativa del 66% y respuesta completa del 21.4%. Fíjense cómo hemos mejorado en el cáncer de cuello, pero nos queda mucho por mejorar, en mi opinión. Lo nuevo, los dos estudios que nombramos recientemente, lo nuevo en cáncer de cervix localmente avanzado. El primer estudio, Keynote A18, estuvo en Argentina la semana pasada, Doménica Loruso, hablando de este estudio, maravillada, decía que todo era sensacional, que es el mejor estudio de la historia en cáncer de cuello. Tiene algunas cosas muy buenas. Fíjense que incluyeron estadio FIGO 2014, 1B2, 2B con ganglios positivos, 3 y 4A. Y compararon la quimiorradiación concurrente con pembro versus quimiorradiación concurrente sin pembro. Y luego continuaron con pembrolizumab o placebo por 15 ciclos cada 6 semanas. Este estudio evaluó la eficacia de quimiorradiación concurrente con cisplatino más pembro en 1.062 pacientes con cáncer de cuello localmente avanzado. Los endpoints fueron PFS y sobrevida global. Los resultados son positivos, ahora les voy a mostrar las curvas. Y lo interesante es el análisis de subgrupos en 596 pacientes con estadios 3 y 4A de la clasificación FIGO 2014, que mostró un hazard ratio para la PFS de 0.59. Y en base a este subgrupo, en las guías de NCCN, a partir de la versión 2 del 2024, se incluye la recomendación de pembro para pacientes 3 y 4A junto a la quimiorradiación concurrente. Este fue el primer estudio fase 3 que demostró ventaja en la PFS con inmunoterapia combinada con quimiorradiación concurrente en cáncer de cuello localmente avanzado. Un estudio previo, el estudio CALA, con durvalumab, que fue negativo. El N de pacientes es de 1060, es muy relevante. La radioterapia es de alta calidad. Habló mucho Doménica Loruso de la radioterapia, que se cumplieron los estándares que se usaron en los estudios Embrace, ¿sí? Fueron monitorizados todos los centros. La mayor parte de las pacientes realizó radioterapia de alta calidad, ¿sí? El 89% recibió IMRT, eso es lo que ella resaltó, y la radioterapia se realizó en tiempo y forma. Es un estudio que se hizo en 30 países, diferentes grupos poblacionales, pero todavía hay un corto follow-up, por eso falta presentar los datos actualizados que se va a hacer ahora en Barcelona en el simposio ESMO. Fíjense las curvas, acá tenemos PFS y sobrevida global. PFS fue positiva con hazard ratio de 0,70 y una P significativa, y para la sobrevida global todavía están inmaduros los datos porque se hizo el primer cut-off, el primer corte de datos a los 17 meses. Les muestro para que vean las guías NCCN en versión 3.24, donde aparece en el pie de página pembrolizumab recomendado, may be added, podría ser agregado con la quimiorradiación en estadios 3 y 4A. Esto también es otro de las guías donde muestran la recomendación de pembro con quimiorradiación concurrente en estadios 3 y 4A. Y el otro estudio, y con esto termino la primera presentación, es el estudio Interlace, que también nombraron, que incluyó 500 pacientes con cáncer cervicuterino, FIGO 2008, 1B1 con ganglios positivos, 1B2, 2, 3B, 4A, y fueron randomizadas. 250 recibió quimioterapia de inducción con Pacli más carboplatino, y 250 directo la quimiorradiación concurrente. Los endpoints primarios fueron sobrevida libre de progresión y sobrevida global, y este estudio fue positivo.
Fíjense, acá el esquema del estudio, se hizo una inducción con paclicarbo semanal por 6 semanas y en la semana 7 ya se inició la quimiorradiación concurrente con cisplatino. La dosis 78 grays, y esta es una de las críticas que hizo Domenica Lorusso al estudio Interlace. Ella habló de una radioterapia que fue subóptima por la dosis y también porque hubo un 60% de pacientes que hizo radioterapia 3D y un 40% IMRT. Esa es una de las críticas importantes de este estudio. Pero vienen las curvas. La sobrevida libre de progresión fue positiva, ¿sí?, con una P significativa, y la sobrevida global también fue positiva. Acá tienen los valores, PFS 0.65, hazard ratio, sobrevida global 0.61. Una de las cosas también que yo veo que todavía no está la publicación, están esperando que salga el paper todavía no ha sido publicado. Entonces hay una cuestión ahí de revisión y en las guías NCCN no aparece nada de recomendación de quimio de inducción. No está todavía la recomendación porque no está la publicación final. Los eventos adversos, más toxicidad hematológica en el grupo que recibió la quimio de inducción, pero no impidió esa toxicidad que las pacientes realizaran la radioterapia, aunque hubo un porcentaje cercano al 30% de pacientes que no terminó la radioterapia, que no aparece en la publicación, no aparece en el PowerPoint que se presentó el año pasado. Hay que ver bien la publicación con los datos más crudos. La recaída de los dos grupos del estudio Interlace, las que hicieron radioterapia, quimiorradiación concurrente, tuvieron más recaídas a distancia, y las que hicieron quimioterapia de inducción, menor porcentaje de recaídas a distancia. Ahí es donde está la diferencia en los resultados. La quimio de inducción disminuye la metástasis a distancia. Y ahora, para terminar, les presento un caso clínico que se presentó en SGO. Sí. Otra charla todavía. ¿Qué querés? Quiero otra charla todavía. Sí, no, de esta. Estoy terminando la primera. Vas a tener 5 minutos para otra charla, ¿eh? Bueno, 5 minutos. Me interesa más esta. El caso clínico, que es la paciente que vemos todos los días. Fíjense, es una paciente con un tumor de 5 centímetros que reemplaza el cuello uterino y compromete la vagina. Tiene compromiso parametrial, tiene hidronefrosis izquierda y se le hizo un PET que muestra una adenopatía pelviana con un sub de 9. El estadio FIGO fue 3C radiológico. Y en la discusión de este caso muestran las opciones de tratamiento. La opción de tratamiento, hoy por hoy, quimiorradiación concurrente más braquiterapia, nadie duda de eso. Pero fíjense los interrogantes que abren en la discusión. ¿Le hacemos inducción con quimioterapia seguida de quimiorradiación? ¿Le hacemos el Keynote A18? ¿Le damos quimiorradioterapia con Pembro? ¿O le hacemos Interlace seguido de Keynote A18? Eso es lo que se está ahora discutiendo en estos momentos, porque los cambios están ya acá. Pasemos entonces a la segunda. Las segundas 2 drogas les quiero presentar. Dentro de la inmunoterapia, les presento el Semiplimab, que tiene un estudio de fase 3, el estudio Empower, que mostró una respuesta global del 16.4% en pacientes PDL1 positivas y negativas, independientemente del biomarcador, y tiene un mecanismo de acción similar al Pembro y la misma toxicidad, y en el estudio se muestra un beneficio en sobrevida global. Acá viene el mecanismo de acción, es un anticuerpo anti-PD1, igual que el Pembro, y mostró una tasa de respuesta global del 17%. El estudio que se realizó en pacientes con cáncer recurrente o metastásico
El cemiplimab también se da cada 3 semanas por vía intravenosa. El endpoint primario fue la sobrevida global. Fíjense, las curvas fueron positivas en sobrevida global en la población general, en la población con cáncer escamoso y en la población con adenocarcinoma. Por eso en la discusión del paper hablan de que sería una droga muy beneficiosa porque tiene mayor sobrevida global en pacientes con adenocarcinoma. La segunda droga nueva, el tisotumab vedotin, que esperamos que llegue a Argentina pronto, fue aprobado ya por FDA el 20 de septiembre de 2021, solo en pacientes cáncer de cuello recaído metastásico en segunda línea. Es una droga conjugada, como hablaron muy bien hoy, un anticuerpo contra el factor tisular, que es un antígeno que está presente en muchos tumores y tiene alta expresión en los cánceres de cuello, y está linkeado con una droga MMAE que actúa inhibiendo los microtúbulos. Fue aprobado por FDA, sea por vía intravenosa. El estudio que lo avala es el INNOVA TB204, es un estudio fase 2 que dio lugar a la aprobación. La tasa de respuesta fue del 24%. Veníamos del Pembro en segunda línea, que nos daba 17%. Ahora ya un escalón más. Tenemos 24% de tasa de respuesta global. Eventos adversos, tiene un perfil de toxicidad muy interesante, tiene mucha toxicidad a nivel ocular. Hay un warning en el prospecto donde habla de que la paciente tiene que ir al oftalmólogo, usar unas gotas con corticoides, toda una historia, porque tiene una toxicidad muy brava oftalmológica y también produce alopecia. Acá tienen el estudio, fase 2, y les muestro, esto ya, el fase 2, fíjense la histología y las respuestas que ya dijimos que eran del 24%, respuesta completa 7% y respuesta parcial 17%, con una duración, una mediana de duración de 8.3 meses. Ya lo último, los 2 minutos finales, ya está publicado en julio en New England el estudio fase 3 con tisotumab vedotin. Ya está el fase 3 que incluyó 502 pacientes, fue positivo, todavía están inmaduros los datos, pero es un fase 3 y fue positivo para el uso de tisotumab vedotin en segunda línea en cáncer de cuello, que tienen las curvas. El endpoint primario fue sobrevida global, que mostró un beneficio de 11.5 meses versus 9.5 meses. Pensemos que el cáncer de cuello recaído en segunda o tercera línea, o sea que son pacientes que tienen un mal pronóstico, y los eventos adversos fueron comparativamente similares en los dos grupos. Otra aprobación por la FDA en el año 2024 fue trastuzumab deruxtecan como aprobación agnóstica en tumores sólidos con expresión HER2 positiva. Esto también se viene a Argentina en 2025. Acá tienen las publicaciones. Es el Destiny Pan-Tumor 02. Es un fase 2 basket trial que evaluó diferentes tumores sólidos. Y fíjense todos los tumores que fueron incluidos con trastuzumab deruxtecan, esta droga conjugada que hoy comentaron muy bien. Y fíjense las respuestas que vemos. Cáncer de cuello que tenga un HER2 3 cruces tiene 75% de tasa de respuesta global. Esto es increíble. Y 40% si la inmuno es HER2 2 cruces. Esto realmente es importante y creo que se viene también. Y los eventos adversos de trastuzumab deruxtecan, que ya los comentamos, muy importante la enfermedad pulmonar intersticial que hay que tener en cuenta, y también diarrea, náuseas y otros eventos. Y ahora termino. Último minuto, puntos claves. Nuevo estándar en cáncer recaído metastásico, pembro más quimio con bevacizumab. En segunda línea, a partir del 2018, disponemos pembrolizumab. En algunos meses se aguarda esta droga nueva, el tisotumab vedotin, para el tratamiento en segunda línea. La tasa de respuesta al pembrolizumab como agente única en segunda línea es baja, pero la respuesta puede ser durable. Y lo que hay que plantearse ahora, si le doy pembrolizumab en primera línea
a la paciente con cáncer de cuello, ¿qué le doy cuando progrese en la segunda línea? Y esa es una gran discusión si damos inhibidores de checkpoints inmunológicos en segunda línea, si ya dimos en la primera o no, se está haciendo en otros tumores que se están reintroduciendo los inhibidores de checkpoint inmunológicos nuevamente. Se reintroducen si el intervalo es de 6 meses a 1 año. En la segunda línea de tratamiento, más allá del tisotumab, las tasas de respuesta son bajas, la incidencia del adenocarcinoma de cuello está aumentando y es un desafío terapéutico en los cuales es necesario trabajar. Y esto es lo que vamos a ver prontamente en las guías. Vamos a ver en segunda línea para cáncer de cuello tisotumab vedotin o semiplimab, cualquiera sea el biomarcador. Sin hacer ningún biomarcador puedo indicar tisotumab o semiplimab. Y en ciertas circunstancias también, si la paciente tiene ER2 positivo, 2 o 3 cruces, puedo en el futuro indicar trastuzumab deruxtecan. Y lo último, cómo quedaría el nuevo algoritmo en cáncer de cuello recaído metastásico. En primera línea, si la paciente es PL1 positiva, Pacli, Carbo, Pembro, Conosim, Bevacizumab. Si es PL1 negativa, Pacli, Carbo, Bevacizumab. Y en la segunda línea, si es PL1 positiva, Pembrolizumab. PL1 negativa, las drogas estas que decimos que tienen baja respuesta, y los nuevos agentes, tisotumab, semiplimab, sin importar el biomarcador, y el trastuzumab deruxtecan si la paciente tiene una inmuno ER2 con 2 o 3 cruces. Esto es todo, muchas gracias, les agradezco la paciencia y a Clelia le agradezco todo, es mi maestra Clelia. Vamos a terminar el módulo de cáncer de cuello escuchando a la doctora Ana María Ciudad, que nos viene a visitar desde Chile y que es presidenta de la Sociedad Chilena de Cancerología y subdirector médico del Instituto Nacional del Cáncer de Chile. La hemos invitado en un tema muy interesante, como es la reirradiación en pacientes con cáncer de cervix. Así que, Ana María, muchas gracias. 15 minutos. Trataremos, me avisas. Muchas gracias, buenas tardes. Me fascina Buenos Aires, así que es para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes. Bien, el tema de reirradiación en el paciente con cáncer de cuello es una cosa que normalmente no queremos enfrentar. Como se dijo en las presentaciones previas, alrededor de un 40% de los pacientes que ya fueron tratados por un cáncer de cuello uterino, dependiendo de la etapa, por supuesto, recaen, y las cifras son tan variables como entre un 25 y un 60% de recaída. Entonces, ¿qué es lo primero que se le viene a uno a la mente? Ay, exanteración, el tratamiento sistémico, que como nos acaba de presentar Rosa, está muy bien aspectado, solo cuidados paliativos, y al último se considera en un comité multidisciplinario hablar de la reirradiación, porque nosotros la asociamos con alta toxicidad, particularmente si es fill in field, una recaída en un campo previamente tratado, o si no, aquellos que tenemos experiencia en haber trabajado con 2D, 3D, con cobalto, con aceleradores de baja energía, con braquiterapia que no era guiada por imágenes. Entonces tenemos como un mal recuerdo de lo que es reirradiar pacientes, básicamente por lo que es toxicidad. Entonces los estudios antiguos muestran un alto índice de complicaciones grado 3, 4, entiéndase por la zona de irradiación, que son básicamente toxicidades tardías, digestivas y de la zona urinaria vesical. Entonces, no es una cosa que parezca atractiva. No obstante, con el desarrollo que ha habido de las nuevas técnicas que nos permiten mucho mayor precisión, protección de los órganos en riesgo, escalar más dosis, tener imágenes en tiempo real o casi real, hacer tanto la radioterapia externa como la braquiterapia adaptativa y guiada por imágenes, nos abre a pensar en la reirradiación con otra mirada.
el tratamiento siempre considera la radioterapia previa que se realizó y también considera si esta recaída que se presenta es local, estamos hablando de la zona que tratamos previo, es regional, si es una recaída a distancia o es una combinación de todas ellas. Las imágenes y técnicas de alta precisión, les decía, nos ofrecen la posibilidad de tener nuevos enfoques para tratar la enfermedad persistente o recurrente, local, regional y a distancia, pero ahora sin la toxicidad grado 3, 4, tardía asociada y con un control local que puede llegar de 50 a 80% medido a 3 años. La doctora mencionó el Embrace y es una cosa que le van a repetir toda la gente de radioterapia porque son los estudios en los que se hace una radioterapia guiada por imágenes con intensidad modulada, con braquiterapia adaptativa guiada por imágenes y que es lo que se considera el estándar actual en las técnicas que son de alta complejidad, que no es la radioterapia estándar. Entonces, el Embrace del 2024 menciona que hay factores de riesgo de recaída, eso hay que estar siempre atento, que hay un pattern de recaída, que el 90% son dentro del target antiguo de la braquiterapia, en las recaídas locales, y que si no hacemos nada, la mediana de sobrevida cuando tenemos una falla local es de 10 meses. El estudio Parser del 2021, ¿qué significaba Parser? Es una radioterapia postoperatoria, ¿no es cierto?, para cáncer cérvico-uterina. Analiza 300 pacientes, lleva la mitad a IMRT, la otra mitad la trata con las técnicas 3D y se centra en objetivo en cuál es la incidencia acumulada de toxicidad grado 2. Y vemos básicamente 42,4 en 3D y 21,1 en IMRT y lo mismo para la incidencia acumulada. Los pacientes reportan menos toxicidad intestinal, menos diarrea, más apetito y la tasa sobrevida libre recaída pélvica con IMRT es 81 y 3D 84, la libre de enfermedad 76 y con 3D 81, o sea, menos toxicidad está claro, pero no hay diferencia en el outcome a 3 años. ¿Ok? 3D es una cosa que se puede hacer, si lo que aquí estamos hablando es de una reirradiación. ¿Ok? El CMOSES, que son estudios de calidad de vida, vuelve a hacer un análisis sobre estos mismos trabajos y confirma que la calidad de vida a largo tiempo demuestra que efectivamente es mejor con estas técnicas de intensidad modulada. Otro trabajo, y esto es solamente para que tengamos el tema de la toxicidad en mente, es un estudio que quería ver cuál es el outcome en pacientes tratados con intensidad modulada comparado con una radioterapia estándar. Un estudio fase 3, multicéntrico, que analizó 234 pacientes ginecológicos que requirieron radioterapia postoperatoria con o sin quimio, y concluye este trabajo que los pacientes reportan más toxicidad que los médicos. Mide mucho, y eso es bien importante y no nos sorprende. Y si comparamos intensidad modulada con radioterapia estándar, refieren 18% más de toxicidad gastrointestinal y 8,2% más de incontinencia fecal. Bien, vamos a la reirradiación para cáncer recurrente. Aquí tenemos una experiencia de una sola institución, un estudio retrospectivo hecho entre el 2015 y el 2017 con un seguimiento de 22 meses, donde usaron como criterio de selección para 50 pacientes que finalmente calificaron la histología, que fuera escamoso, adeno, la respuesta, que al tratamiento inicial haya sido una respuesta completa, que la primera intención de tratamiento de radioterapia haya sido curativa, con o sin quimioterapia, y si tenía metástasis, menos de 2 sitios metastásicos. Analizan estos 50 pacientes, los tratan todos con BIMAT, que es intensidad modulada, radioterapia guiada por imágenes, con quimio y con radioterapia guiada por imágenes. ¿Okay? Braqui.
La quimioterapia mencionan que podía ser pre, concurrente o post. Obviamente estos trabajos retrospectivos toman un grupo a veces bastante heterogéneo, pero podemos ver que en general la media de edad fue de 50, el 86% era escamoso, la radioterapia previa en 46% fue definitiva y 54% era postoperatoria, que había un intervalo, y a esto pónganle ojo, entre las dos radioterapias en meses, y vieron si era antes de 12 meses la reirradiación o después de los 12 meses. Y ¿cuál fue el tratamiento? Si fue VIMAT de radioterapia externa o VIMAT también más braquiterapia guiada por imagen. También midieron el nivel de antígeno de carcinoma escamoso, y lo dividieron en menor de 1.5 o mayor de 1.5 nanogramos por ml. Y el 24% lo tenía inferior a este nivel. Y si ven, la mitad de los pacientes tenía recurrencia solo local y el resto era regional, una mezcla o a distancia. La toxicidad aguda y tardía fue medida. La toxicidad importante, grado 3, por ejemplo, se vio como toxicidad aguda en el 28% de los casos y la toxicidad tardía en un 18%. De todas las curvas que aparecían, las más interesantes eran estas, que se veía una gran diferencia donde mostraba a 3 años que el tiempo a la recurrencia, si era mayor o menor a 12 meses, marcaba una diferencia enorme. O sea, en aquellas personas en que el intervalo era menor o igual a 12 meses, el control local era mucho mayor, sin embargo, recalco, la sobrevida global igual. Y para los pacientes que tenían menor de 1.5 de antígeno, también tenían una PFS bastante mejor. Entonces, en este trabajo de una institución, tratados todos de manera igual, el control local que se alcanzó fue de un 58%, una sobrevida libre de progresión de 38% y una sobrevida global de 44%. Para cáncer recurrente, esto es importante, y si le sumamos los avances que mencionó Rosa, para que se está viendo en la terapia sistémica, es muy atractivo. Aquí hay otra mirada, una revisión, pero ya de otro tipo de terapia. Aquí tenemos braquiterapia intersticial, cuando uno pone agujitas en el tejido, implante permanente de semillas radioactivas y también el análisis de la mencionada acá radioterapia estereotáxica. Estos trabajos son todos muy heterogéneos, pero se van orientados a técnicas con mejores perfiles de dosis. Protegen los órganos en riesgo, son de cursos muy cortos, son efectivos, más efectivos en tumores con tiempo de doblaje corto y son una opción para zonas menos accesibles, porque uno siempre quisiera, y sobre todo si tiene su cirujano, digamos, la recaída central pequeñita y todo lo que se mostró que eran criterios para poder estar accesible a una cirugía y no tener que pasar por todo este análisis para una reirradiación y quimio y poder resolver de manera eficaz. No obstante, hay criterios para poder hacer cirugías de rescate. Pero hay zonas menos accesibles, las que están pegadas a la pared, por ejemplo, en que ya se hace más difícil pensar eso. Entonces, cuando vemos trabajos de braquiterapia intersticial, son muy heterogéneos, son todos retrospectivos. Hay 7 estudios en un curso de hartos años, con 213 pacientes que caen en la categoría de cáncer cervicuterino. Los resultados locales están medidos en general a 2 años y siempre se ve que son como de un 50% si lo sacamos en promedio, y las toxicidades tardías son poco. Ahora, factores pronósticos que también fueron mencionados en las presentaciones anteriores. Aquí también miden el intervalo entre la radioterapia, el tamaño tumoral. Nuevamente, el tamaño tumoral, la etapa, el EQ de 2, que es la dosis equivalente, no nos quedemos cortos en las dosis, y el nivel de hemoglobina. Entonces, a 2 años la tasa de control varía entre un 50 y un 76%, la sobrevida global es de un 50%. Estos estudios son heterogéneos y al comparar resultados
de braquiterapia 2D con 3D, hay una significativa mejoría en la tasa de remisión cuando usamos braquiterapia 3D guiada por imagen. Se indica en general en pacientes con baja carga y con etapas precoces de recurrencia. Y la incidencia de reacciones adversas es variable. De las graves podemos mencionar las fístulas, ya sea vésico-vaginales, recto-vaginales, algún grado de fibrosis o afectación como rectitis y cistitis o un dolor. El implante permanente de semillas, ya también 5 trabajos, 104 pacientes de cáncer cervicouterino, todos retrospectivos con distintas dosis, con distinto número de semillas, que se dice que es preferible para una recurrencia periférica por el acceso que se tiene. Muchas veces se hacen con estas impresiones 3D, template, para poder guiar las agujas y llegar a zonas inaccesibles. La ventaja es que se hace con imágenes de altísima resolución y en tiempo real, pero el preplan en este tipo de terapia muchas veces es inconsistente con lo que realmente se logra poner en pabellón. Y no hay estudios que señalen la dosis prescrita. La radioterapia estereotáxica también la nombraron mucho, es una excelente alternativa, misma condición, estudios heterogéneos, como la radioterapia estereotáctica ultra hipofraccionada, siempre menos de 5 sesiones, y es mejor tolerada cuando se da en sitios de recurrencia nodal. O sea, esa es una de las cosas que uno puede concluir al ver todos estos trabajos. Para las zonas de recurrencia no nodal, la incidencia de toxicidad intestinal aumenta, aproximadamente en un 20%. Sin embargo, es similar o mayor a una toxicidad de una braquiterapia intersticial o una exenteración pélvica. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Se puede reirradiar? Que esa era la pregunta que se hizo acá. Sí, sí se puede. Ahora, el tratamiento de salvataje sigue siendo un desafío que hay que ver en comité, y el tratamiento siempre es individualizado. Se considera la etapa, ya lo mencionaron todos, la edad, el volumen tumoral, la histología, qué tratamiento previo tuvo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de reirradiación, qué tratamiento previo de radioterapia tuvo y si además era una radioterapia postoperatoria, ya vamos agregando morbilidad. La técnica actual disponible, ¿con qué trabajamos? No todos tenemos lo mismo en los mismos centros. El intervalo a la recaída, aquí apareció el más y el menos de 12 meses como significativo en varios trabajos. El sitio de recaída, la medición de antígenos, nosotros, no sé, en Chile solo medimos el P40, si es que lo medimos, no sé quién está haciendo este antígeno escamoso en cervicuterino en alguna otra parte, pero lo mencionan en varios trabajos. Ya, se reitera, requiere técnicas de alta precisión para radioterapia adaptativa. Radioterapia guiada por imágenes, intensidad modulada, terapia narco, radioterapia estereotáxica y braquiterapia guiada por imagen. Ahora, en estas últimas que hablamos, implante de semillas, implante de agujas y todo lo que sea braquiterapia es operador dependiente. Entonces, también eso hay que tener en cuenta, qué es lo que tiene uno, si tiene personal con expertise o no para hacerlo. Hay necesidad de hacer estudios multicéntricos. Ahora, las indicaciones, los constraints de los órganos en riesgo para reirradiar el cáncer de cuello recurrente aún deben ser establecidos y protocolizados. Hay que tener mucha claridad en radiobiología para hacer los cálculos de equivalente de dosis y la sumatoria de dosis. Y aparece al lado este monito de la inteligencia artificial que en muchos tumores está haciendo que se puedan meter todos los factores y sacar grupos separados que pudieran beneficiarse o no beneficiarse, digamos, tomando en cuenta muchos factores. Ahora, yo estoy de acuerdo con el doctor que dice que esos esquemas más lo que lo marean y que el feeling de haber tratado a mucha gente es primordial. Pero sí, yo trabajo también con mucha gente muy joven y si no está con su algoritmo y sus cosas en el celular sacando un score, no tenemos conversación. Así que la suma de la experiencia de los médicos que han tratado mucho cáncer cervicuterino, la suma del desarrollo de gente que es muy experta en radiobiología y aprovechando los elementos que tenemos ahora de inteligencia artificial,
creo que nos va a permitir en un tiempo más llegar a tener más claridad en cuanto a indicaciones, a dosis y protocolos para el cáncer de cuello recurrente o persistente, ¿no es cierto? Y cómo lo vamos a combinar con otras terapias, tal como lo mostraron en la mañana. O sea, ya la reirradiación, por ejemplo, en cerebro está bastante más establecida. Ellos tienen ya sus protocolos, todas sus cosas hechas, y han sido, yo pregunté en Chile, ¿quién está reirradiando cervicuterino? Y oscilaba entre un 5 y un 8% por centro, no hay más. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, sí, con técnicas todas guiadas por imágenes, pero no es una cosa que esté en la mente como, oye, juntémonos todos, hagamos un estudio, veamos. Por lo tanto, es un desafío, y particularmente con estos avances de cirugía que es más precisa, quizás menos invasiva, con quimioterapias neoadyuvantes, con quimioterapias y con tratamientos estos que mostraste, con quimio, pertu, beva, asociado, y este nuevo que no, ni me acuerdo el que nombraste recién, que ya se viene, es decir, cervicuterino puede tomar otro camino. Ahora, esto no quiere decir que yo no insista en que lo que hay que hacer es mejorar la atención primaria, porque es mucho más barato poner una vacuna, hacerse un Papa Nicolau y un HPV y llegar súper temprano a hacerse un tratamiento quirúrgico mínimo, o bien prevenir de tal manera de no tener cáncer cervicuterino. Así que invertir más en atención primaria, aunque siempre hay que tener la herramienta de estas atenciones por si se necesita. Eso. Un gran placer de presentar en este simposio a la doctora María Fernanda Díaz Vázquez. Sé que es una eximia oncóloga radioterapeuta que se desarrolla su actividad en la ciudad de Córdoba, que ha sido invitada en distintas oportunidades por nosotros y que, bueno, la vamos a escuchar ahora en el estado actual de la radioterapia y el impacto de la tecnología en la práctica diaria. Así que, María Fernanda, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, los voy a sacar un ratito de gineco y volvemos a la mañana. Quizá algunas de las diapos estén repetidas con la charla hermosa que dio la doctora